¿Qué tal? Bienvenidos a esta auditoría operativa. Como consultor especialista en estrategia de negocios y operaciones porcinas, mi objetivo central el día de hoy es, literalmente, cambiarles la perspectiva sobre la nutrición comercial. A ver, muy seguido tratamos el metabolismo del cerdo o el diseño de la dieta como un simple requisito veterinario, o peor tantito, como un costo fijo que hay que exprimir y minimizar a toda costa. Pero vamos a establecer algo clarísimo desde el principio. Ese paquete nutricional es, de hecho, la palanca financiera más crítica que tienen para maximizar la rentabilidad. Así que vamos a entrar de lleno en esto para descubrir esas ineficiencias operativas totalmente ocultas que les están drenando el flujo de caja, desde la mezcladora en la planta de alimentos hasta su balance general. Para que este análisis sea súper accionable, lo vamos a dividir en 4 ejes estratégicos muy claros. Primero, vamos a evaluar la estabilidad del alimento. Segundo, el diagnóstico de esas pérdidas ocultas en el hato reproductor. Tercero, cómo solucionar los puntos críticos de estrés. Y por último, el impacto financiero directo en el costo del kilo de carne producido. Arrancamos entonces con el punto número 1. La estabilidad del alimento porcino y las fugas en la planta. Oigan, hay una verdad bastante incómoda en la producción porcina a gran escala, y es que un dineral, o sea, una cantidad masiva de capital, se está evaporando mucho antes de que el alimento siquiera toque los comederos de las naves. La pérdida empieza ahí, en la planta, y esto nos lleva a un concepto crítico: la subdosificación invisible. Suena a película de misterio, ¿verdad? Pero es una falla operativa silenciosa y sumamente real. Básicamente ocurre cuando el alimento pierde todo su valor nutricional por una degradación física o química antes de que el cerdo se lo coma. Miren, formular dietas al centavo, apuntando solo a los niveles mínimos para que el animal medio sobreviva, es una estrategia financieramente peligrosísima. Deja al hato totalmente vulnerable ante cualquier estrés y, peor aún, sabotea el máximo potencial genético por el que ustedes ya pagaron. O sea, si la fórmula dice una cosa en el Excel, pero en el comedero entrega otra, ahí tienen una fuga directa de dinero. Y dentro de la planta tenemos puntos de restricción operativa súper específicos. Piensen en esto como una pista de obstáculos para los nutrientes. Primero, al mezclar el alimento con los minerales traza. Minerales como el cobre actúan como catalizadores agresivos que literalmente destrozan las vitaminas si no traen una protección física adecuada. Segundo obstáculo, el peletizado. Aquí metemos la mezcla a una fricción y a un calor altísimos. Y tercero, el almacenamiento prolongado con alta humedad. Eso ablanda cualquier capa protectora y deja que la oxidación arrase con el valor nutricional de ese bulto. Para que dimensionen esto, fíjense en los datos duros sobre el impacto del peletizado. Entre el grosor del dado, la presión de la maquinaria y el vapor, se genera una fricción térmica que llega a destruir entre el 30 y el 40% de la vitamina A que venía en la mezcla original. Casi la mitad. Veámoslo con una visión de negocios. Ustedes están pagando por el 100% de un insumo carísimo y su propia maquinaria está haciendo polvo un 40% de eso antes de empacarlo. Es una pérdida financiera inmediata que simplemente no están viendo. ¿Y cómo lo intervenimos operativamente? Pues asegurando almacenamiento frío, seco y, por supuesto, invirtiendo en formas vitamínicas altamente estables. Pasamos al punto número 2. Pérdidas ocultas en reproductoras. Diagnóstico en las salas de maternidad y gestación. Es justo aquí donde esa degradación del alimento de la que hablábamos en la planta empieza a dar la cara físicamente en los animales. Se convierte en pérdidas operativas que podemos medir y que cuestan muchísimo. Como auditores, nosotros no vemos los síntomas biológicos nada más como problemitas médicos. ¡Para nada! Los traducimos estrictamente a KPIs, a indicadores clave de rendimiento. Por ejemplo, una deficiencia de biotina te pega directo en la tasa de desecho de cerdas por cojeras. Una falta de colina la vas a ver reflejada rapidísimo en lechones débiles y en menos lechones vivos por camada. Y optimizar la vitamina B12 es lo que te va a dictar el peso al nacer y la supervivencia embrionaria. En resumen, optimizar estas vitaminas, tanto hidrosolubles como liposolubles, es meterle mano directamente al estado de resultados de la granja. Y observen claramente el resultado de ignorar estos indicadores. Es súper común caminar por las naves y toparnos con cerdas que tienen dermatitis severa y cojeras, o camadas donde los recién nacidos traen el síndrome de las patas abiertas y ni siquiera pueden sostenerse por sí mismos. Pasa muchísimo que el personal de los corrales descarta esto asumiendo que, pues es el desgaste normal de las cerdas, o es que el piso de plástico está muy resbaladizo. Falso. Ese es un error de diagnóstico carísimo. En realidad estamos hablando de fallas operativas 100% prevenibles ligadas directamente a deficiencias sistémicas de biotina y colina. Ahora, ¿cómo se ve esto en términos de dinero y eficiencia? Si corregimos estratégicamente el perfil de biotina, el impacto es verdaderamente masivo. Tenemos la capacidad de desplomar la tasa de desecho por cojeras, bajando, en casos reales que hemos auditado, de un 25% a un 14%. Pero agárrense, porque lo que realmente acelera la velocidad del negocio es el intervalo de estete-servicio.
Imagínense pasar de tener cerdas abiertas por más de 15 días a poder servirlas en solo 6.2 días. Eso acelera dramáticamente el ciclo reproductivo y corta de tajo el gasto brutal que representa retener cerdas improductivas y hacer reemplazos prematuros. Vamos al punto número 3 de nuestra agenda, los puntos críticos de estrés e inmunidad. Avanzando en el flujo de producción, nos movemos a los corrales de engorda y a la rampa de carga. Miren, aquí el contraste es clarísimo. Querer operar hoy en día con formulaciones anticuadas, de esas que solo cubren la línea base para que el cerdo sobreviva, es una locura ante la intensidad de la porcicultura moderna. Las operaciones actuales traen destetes tempranos, altas densidades de población sobre puro concreto y veranos con un calor extremo. Todo esto exige requerimientos elevadísimos de antioxidantes biológicos, específicamente vitaminas E, C y selenio. Y ojo aquí, estas no son vitaminas extra para consentir al animal, son auténticos escudos protectores contra el desgaste metabólico acelerado del hato. Y cuando ese escudo falla, las consecuencias son simplemente catastróficas. Nos topamos con problemas como la necrosis hepática masiva. Ese es el daño interno fulminante característico del síndrome de muerte súbita. ¿Y saben qué es lo peor de todo para el negocio? Que este daño, que es resultado directo de una deficiencia operativa de vitamina E y selenio, casi siempre ataca a los cerdos de crecimiento más rápido, a los que se ven más sanos. En otras palabras, el estrés oxidativo les está matando literalmente a los animales más rentables del corral justo en el momento antes de subirlos al camión. No hay peor momento para perder ese capital. Entonces, la clave aquí es entender que la manipulación estratégica de estos antioxidantes funciona como una herramienta operativa indispensable. Por dar un ejemplo rápido, meter vitamina C ayuda enormemente a resolver esas caídas bruscas de consumo de alimento que sufren los lechones cuando los mezclamos y transportamos durante el destete. De la misma forma, la vitamina E es fundamental para aguantar el estrés térmico y proteger la integridad del músculo. Esto operativamente se traduce en menos mermas de peso durante el transporte y nos salva de que el rastro nos castigue económicamente por llegar con canales pálidas y exudativas. Y así llegamos al punto número 4. El análisis de impacto en el costo del kilo producido. Este es el último pilar de la auditoría, y es el momento exacto donde conectamos toda esta biología y operativa directamente con la chequera de la granja. En nuestra industria comercial, la métrica reina absoluta es el costo por kilo producido. Y les puedo garantizar que el retorno de inversión por optimizar este paquete vitamínico se justifica de manera exponencial. Tener un hato metabólicamente estable y libre de deficiencias subclínicas resulta sí o sí en una mejor conversión alimenticia global. Los cerdos llegan antes al peso de sacrificio, lo que significa que le bajamos días a mercado a las navas de finalización de forma muy significativa. Y a fin de cuentas, todo esto genera un flujo de caja muchísimo más predecible porque estamos eliminando la variabilidad oculta de toda la línea de producción. Grábense muy bien esta máxima, porque es la que rige una operación exitosa. Optimizar la matriz nutricional no es un gasto, es la cobertura más predecible contra la volatilidad operativa y las fugas invisibles de capital. Nunca vean esa optimización nutricional como un gasto que hay que recortar en el Excel. Es, por el contrario, el seguro más confiable y seguro que tienen para blindarse contra la volatilidad del día a día y frenar esas fugas de dinero que suceden cada segundo en las naves. Bueno, para cerrar esta auditoría de forma contundente, quiero plantearles 5 perspectivas sumamente provocativas bajo esta premisa. La fuga de dinero que no estás viendo en tus corrales y cómo solucionarla hoy mismo. Número 1. El calor extremo de su propia planta de alimentos está literalmente quemando sus ganancias antes de llenar el costal. Número 2. Esa ligerita cojera que ven en el área de gestación está despedazando la eficiencia de su ciclo productivo. 3. Si los lechones no se pueden parar, no es culpa del piso resbaladizo, es una falla nutricional desde la dieta de la cerda. 4. El síndrome de muerte súbita se les está llevando a los cerdos más pesados y caros de la nave. Y 5. El error maestro de la industria, medir el éxito de la granja basándose en cuánto costó la tonelada de alimento en lugar de medir el costo real del kilo de carne producido. Analizar a fondo y ajustar estos 5 puntos va a transformar radicalmente la rentabilidad de su operación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta auditoría operativa.